Licenciado. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la eutanasia, en el cual este grupo está conformado por Araníbal Marichín, Tatiana Rubí, la que les habla, Natalie Hualpa, Mesa Abad Francesca Ani, Reyes Villanueva Gustavo Percy y Vázquez Romero Kelvin Aníbal, en el cual el tema general es la eutanasia y el tema específico que vamos a abordar es la despenalización de la eutanasia activa en el Perú, por lo cual nuestra tesis preliminar de la eutanasia activa en el Perú está basada en nuestra postura a favor, ya que según el artículo 3 de la Constitución Política, nos dice que nadie debe ser discriminado por motivo ya sea de origen, de raza, de sexo o de cualquier otra índole, en lo cual no hay persecución por razones de ideas o creencias. Asimismo, el derecho a la vida digna, a la dignidad y al libre desarrollo y a la personalidad y al uso de los tratos inhumanos. Además, la ciudadanía debe respetar las decisiones y los derechos que tiene toda la persona desahuciada para su muerte digna, ya que es ella la persona afectada y la que sufre a través de la enfermedad avanzada e incurable. De acuerdo con la matriz elaborada, mi compañera va a compartir la pantalla. Ok. De acuerdo con la matriz elaborada, en la situación problemática encontramos a las dimensiones y a las interrogantes, en los cuales vamos a encontrar los derechos de las personas desahuciadas, pero ¿debe la sociedad peruana despenalizar la eutanasia? Según Navarro, en el 2019, de la tesis de pregrado de la Universidad Privada Telesub, nos afirma que toda vez que la enfermedad se encuentre en la etapa terminal, en pocas probabilidades de vida, esta situación va a causar dolores insoportables para el paciente, disminuyendo así la calidad de vida, pues tienen que soportar el encarcelamiento médico y sabiendo ellos mismos que es distanasia, que es la prolongación de su vida. Sin embargo, no va a tener esperanzas de recuperar eh, esa misma, ¿no? Es por ello, frente a este programa surge la propuesta de la legalización de la eutanasia como respeto a la muerte digna. Ahora le doy pase a mi compañero. Ya, en la eutanasia activa. En la pregunta es, ¿qué es la eutanasia activa? La eutanasia activa es el acto médico de terminar intencionalmente con la vida de un paciente que está en fase terminal, bajo la voluntad del mismo paciente. Este acto tiene por finalidad la de evitar el sufrimiento de la persona que padece de una enfermedad incurable y que le conlleva un sufrimiento insoportable. Eh, Nuestra fuente. Esta fuente la sacamos del repositorio de la Universidad de Huánuco. Elegimos esta tesis porque posee una información clara y concisa sobre qué es en sí la eutanasia activa. Y siendo una universidad reconocida, esta fuente es muy confiable. Sobre, sobre la cita, a ver, al aplicar la eutanasia activa bajo el consentimiento del mismo paciente, este es provocar de forma deliberada la muerte del mismo a través de un medicamento o fármaco, bajo la presencia de médicos o algunos familiares. Gracias, voy a dar pase a mi compañero. Con respecto a la pregunta, ¿es necesario que el derecho a la eutanasia activa sea de control difuso para que sea aceptada dentro de la ley? Tenemos la fuente que le hemos sacado de la Universidad de Piura,
la cual es una universidad reconocida a nivel nacional y por ende nos lleva a que esta fuente puede ser de verdad muy confiable. Entonces, esta fuente nos dice que la ley en la eutanasia no es tan significativa, ya que existen otros derechos más legales y en la cita tenemos como fundamentos algunos ejemplos que son: los médicos se niegan por motivos de conciencia. El otro ejemplo es: se necesitan regulaciones para estas leyes, la cual los critican a los fallos mecánicos por el defensor y a las personas que no tienen nada que ver con, con el defensor, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no reconoce el derecho a morir. Entonces deducimos que no existe un derecho, ya que solo hay leyes para la eutanasia activa. Doy paso a mi compañera para que prosiga con la exposición. Los fundamentos. Es la idea de eutanasia activa. Pues hay unas razones de la mayoría dentro de fuera del Parlamento de acuerdo, incluido la ley que conservamos moderado, creo yo. En las fuentes, agarramos fuentes de los fundamentos de la depenalización de la eutanasia en el periodo de la tesis del pregrado de la Universidad de César Vallejo. Se afirma que se afirma que concluye que aunque los estudios sobre la realidad de la eutanasia en el Perú son limitados, existen ciertas aceptaciones de esta práctica por parte de los principales actores de la misma, lo que suma a la legalización en otros países y a otros aportes de la biótica moderna. Pueden dar solución y un problema que cada uno de ellos es más debatido en la sociedad. Le paso a mi compañera, Tatiana. La última pregunta de la matriz es: ¿qué factores condicionan una normativa a favor de la eutanasia activa en el Perú? Según las fuentes, según la fuente que se ha hallado, se ha consultado, es una tesis recuperada del repositorio académico de la Universidad César Vallejo, la cual tiene por título Factores que condicionan una normatividad a favor de la eutanasia en el Perú 2021, la cual tiene por autor a Cadillo Llanto, a Waldir Jairo. Y es una fuente confiable de la Universidad César Vallejo. Lo que da a entender esta fuente son los factores que condicionarían una normativa a favor de la eutanasia, apoyándose en los derechos fundamentales y en el caso de Ana Estrada, teniendo en cuenta que lo importante es tener la opinión de todas las partes involucradas en contexto: los familiares del paciente, el propio paciente agonizante, las organizaciones profesionales de salud y la población. Sus fundamentos que contiene esta tesis se basan mediante los resultados que se han obtenido en otros países donde se ha legalizado la eutanasia activa, como en Canadá, que son los pioneros internacionales de esta ley; en España. Los investigadores citados en el texto dictan que la legalización de la eutanasia necesita ser cualitativa, teniendo en cuenta que todavía se considera una religión u otra creencia independiente de la enfermedad o el dolor del paciente. Incluye disposiciones en la ley que castigan a quienes apoyan el asesinato benevolente. La base penal para la legalización de la eutanasia en el Perú está íntimamente relacionada con el principio de fragmentación, más que nada en el artículo 112, que su interpretación sería que las personas con enfermedades terminales exigen sujeto de la actividad pone fin a su físico insoportable, que es insignificante para el derecho penal, porque no pondrá en grave peligro los intereses básicos en la sociedad. Según lo citado por Cadillo, dice: puede considerar que la eutanasia es iatrogénica, porque lleva a alguna persona a pensar que es de naturaleza negativa. Sin embargo, no se considera que esté
esta perspectiva no reconoce que la muerte por eutanasia es distinta a una muerte por complicación no intencionada o prevenible, pues a diferencia de ella, la muerte por eutanasia es resultado de una intervención médica. Por el contrario, rechaza la práctica de la eutanasia. Puede considerarse iatrónica ya que puede prolongar involuntariamente el sufrimiento del paciente. En conclusión, los puntos principales se formarán en base a las experiencias pasadas, creencias religiosas y valores culturales, sociales e ideologías políticas. Gracias.